puntos de vista en cuanto a lo que es la valoración, cuánto es valioso algo para alguien, ¿no es cierto? Para algunas personas algo es valioso, de pronto para otras no tan valioso, y de pronto para otras es muy, extremadamente muy valioso. Cada persona tiene sus estándares para darle valor a determinadas cosas. Cuentan la historia, una anécdota de tres jóvenes amigos que se han criado desde pequeños y compartían toda su vida y eran muy, pero muy unidos, muy amigos y siempre estaban en todo lugar, para donde fueran, siempre el uno acompañaba al otro, siempre estaban ellos tres muy unidos. Entonces un día estaban en un recorrido por un camino boscoso y se encontraron la famosísima lámpara que concede deseos. Y entonces ustedes saben que de ahí sale el genio, porque hay gente que nunca encontró ese genio, pero tiene un genio que concede deseos. Estos tres jóvenes encontraron esa lámpara y entonces salió y le dijo, bueno, porque tenían derecho a pedir cada uno un deseo, porque un tres deseos, entonces cada uno un deseo. Entonces el primero dijo, yo deseo ser muy, pero muy famoso, extra famoso. Y en el instante, en el segundo, se apareció en un lugar con alfombras rojas, lleno de paparazzis y todo el mundo haciendo fila para que le diera el autógrafo y él feliz porque eso es lo que él deseaba y anhelaba, ser famoso. Y entonces el segundo, el deseo que pidió fue ser muy, pero muy, muy rico. ¿Usted ya sabe la historia? Rico, pero no en vitaminas y minerales, sino rico en posesiones. Y en el segundo, en el instante, apareció en una mansión inmensa con cantidad de empleados a su servicio, vistiendo espléndidamente y una cantidad de carros lujosos ahí todo. Y entonces el tercero, le faltaba el deseo al tercero. Y entonces él se quedó pensando y él estaba ahí solo, ya sus amigos estaban disfrutando entre comillas de ese gran deseo que ellos habían pedido. Entonces le dijo, bueno, ¿y cuál es tu deseo? Y él se quedó un instante pensando y dijo, yo deseo que mis amigos vuelvan a ser los mismos de antes. Es que con amigos así para que enemigos, ¿no? Entonces, para él lo valioso era la amistad, para él lo valioso era la compañía, para él lo valioso eran esos lazos de hermandad que se habían desarrollado durante tantos años. Para él eso era lo valioso. Cada quien mira las cosas desde un punto de vista diferente. ¿Cuántos tienen el boletín? Todos tienen el boletín, gloria a Dios. Ahí hay una historia verídica, ahí en el boletín, y se las quiero leer. Dice así, el tesoro escondido. En 1880, un médico alemán que trabajaba en Perú recibió el recado de que lo necesitaban en una familia que vivía en las montañas. La esposa de uno de los indios peruanos estaba muy enferma y se temía por su vida. El doctor Clark Weiner fue llevado a la aldea de la mujer y allí usó todo su conocimiento médico para salvar su vida. Tan pronto como se estabilizó, el médico emprendió viaje de regreso al valle. El agradecido esposo le sirvió de guía a través de los pasos más difíciles. Dice, cuando llegaron a un estrecho saliente, el indio se apartó del camino. El doctor Weiner lo siguió, entraron en una abertura de la pared rocosa y cuando estuvieron de pie, el doctor miró a su alrededor lleno de asombro. ¿Dónde estamos?, preguntó. ¿En una mina de plata? Sí, respondió el indio. En pago por haber salvado a mi esposa, llévese tanta plata como pueda. El doctor tomó un buen pedazo de mena de plata y, presa de su curiosidad, preguntó, ¿en la aldea saben de la existencia de esta mina? No, respondió el indio. La riqueza solo trae problemas. Quiero que mi gente sea feliz. Usted no podrá encontrar otra vez esta mina. Por eso sé que con usted mi secreto está seguro. Hasta el momento la mina nunca ha sido encontrada, pero el pedazo de mena del doctor está expuesto en el Museo de Historia Natural de Viena, en Australia. El indio era un hombre sabio. Es agradable tener dinero suficiente para pagar nuestros compromisos, pero la riqueza no trae la felicidad. Y fue tan hermosa esa enseñanza y marcó tanto la vida de este doctor que él nunca hizo efectivo toda esa parte de plata que sacó de esa mina.
él la donó, y en medio él la donó a este museo, en este Museo de Historia Natural de Viena, en Australia. Y ahí en ese museo está esta historia narrada. Lo marcó, lo impactó, lo transformó tanto que él entendió que por más que hiciera efectivo ese pedazo de plata, nunca iba a alcanzar la felicidad, porque la felicidad no la dan las cosas materiales. ¿Y cuántos dicen amén? Vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo capítulo 13, versículo 44, dice el amado Espíritu Santo de Dios, trayendo poder y gracia sobre su iglesia. Dice así la palabra de Dios: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de los principios del reino de Dios. Di conmigo, principios del reino de Dios. Di conmigo, principios del reino de Dios. Son muchísimos los principios del reino de Dios, pero hoy vamos a ver 3 fuertes principios, y que sea el Espíritu Santo de Dios sembrándolo. Aquí nos está hablando de un tesoro, la palabra de Dios, y lo compara con el reino de Dios, el reino de Dios como un tesoro. Dice, y es el Señor Jesucristo el que está narrando estas parábolas. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Tenemos que visualizarnos y transportarnos en esa época. En ese tiempo no existían los bancos, entonces la gente no podía guardar el dinero en los bancos. No habían sitios, lugares seguros para guardar el dinero. Entonces, ¿qué hacía la gente en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo en el sector de Palestina? ¿Qué hacía la gente? Como también estaban bajo guerra muchas veces, o llegaban y los invadían de otros pueblos, de otras naciones. Entonces, ¿qué hacían los palestinos? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Iban y enterraban sus tesoros, iban y enterraban el dinero, enterraban grandes tesoros en la tierra. Y ellos a veces les tocaba irse lejos de su patria, irse lejos de la nación, pero ellos tenían la esperanza de que algún día pudieran regresar, y ellos sabían dónde habían enterrado ese tesoro y poder recuperar ese tesoro. Por eso están, cuando el Señor Jesucristo les habla en este momento, en ese tiempo al pueblo de Israel, ellos entendían perfectamente lo que el Señor les estaba diciendo. Si nosotros hoy en día decimos que el reino de los cielos es como un tesoro que está escondido en la tierra, nosotros nos quedamos pensando, porque como ahora sí existen los bancos y muchas personas ponen su dinero en los bancos, y los que no confían mucho en los bancos, entonces lo meten debajo del colchón. Pero que vaya y entierre el tesoro por allá en un campo no es muy visto hoy en día. Pues en el tiempo del Señor Jesucristo sí. Entonces resulta que parece ser que llegó un jornalero, él no era el dueño de ese campo. Llegó un hombre a trabajar, un día normal llegó a trabajar, y empezó a trabajar en el campo, y empezó a laborar en la tierra. Y cuando estaba laborando en la tierra, cuando estaba preparando la tierra para sembrar, encontró el tesoro. Y dice la Biblia que él lo guardó y se fue. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo, iglesia? Vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Entonces tú dirás, pero ¿cómo así? O sea, que perdió todo por comprar ese campo. Claro, porque él entendía que lo que él tenía no se comparaba a ese gran tesoro. Y la palabra dice que el reino de los cielos es semejante a ese tesoro escondido. O sea que el primer principio del reino de Dios es la valoración del reino. ¿Y cuántos dicen amén? Valorar, darle valor a lo que significa verdaderamente el reino de Dios. Cuando nosotros entendemos la magnitud de lo que es el reino de Dios en nuestras vidas, para nosotros no es difícil soltar lo que teníamos. Para nosotros no es difícil renunciar a aquello que teníamos. Y cuando digo soltar y renunciar, no es solamente aquellas cosas que nos ataban, de pronto vicios o cantidad de cosas que nos estaban atando y no nos dejaban de
de verdad avanzar y entregarnos verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, sino aquellas cosas que de pronto habían llegado a nuestras vidas, o aquellas personas o aquellas relaciones que no nos dejaban entregarnos verdaderamente al Señor. Para nosotros, cuando entendemos el significado, lo que vale el reino de Dios, dejamos todo por el reino de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Soltamos todo para ganarlo todo. Amén. Porque ¿saben qué es lo tremendo? Que lo que ofrece el mundo, por más riquezas, por más propiedades, por más lujos que ofrezca el mundo, todo eso es desgracias, destrucción y condenación para el ser humano. Cuando la persona pone toda su vida en esas cosas y para ellos son valiosos, entonces pierden el valor más grande, que es lo del reino de Dios. Amén. La palabra de Dios nos enseña algo muy importante, y es esa valoración de lo que es el reino de Dios. Y este es el primer principio que nosotros debemos establecer. Este es el primer principio que se debe establecer en nuestras vidas, porque nuestro Señor Jesucristo vino a establecer el reino de Dios en nuestros corazones. Amén. Acuérdese cuando vino el Señor Jesucristo y estuvo caminando aquí en la tierra, uno de los primeros mensajes que Él dio, una de las primeras enseñanzas que Él dio fue: convertidos, primero arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El trono de Dios es algo y el reino de Dios es diferente. El trono de Dios es donde está nuestro Dios y Padre Celestial, donde está Él sentado. El trono de Dios, ningún ser humano puede tener acceso a Él, ningún ser humano puede llegar a esa dimensión, ningún ser humano. Nosotros vemos como uno de los apóstoles llegó hasta el tercer cielo, pero en el espíritu, y Dios le reveló muchísimas cosas, pero ninguna carne y sangre, que es la vida, el hombre, puede llegar hasta el trono de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, como sabe que el hombre no podía llegar hasta Él, entonces Dios colocó un puente, colocó algo para acercar el reino, para acercar el trono de Dios a las personas. Y ahí es cuando envía a su Hijo Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios se establece aquí en la tierra. ¿Y cuántos dicen amén? Por eso Él dijo: convertidos y arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Amén. O sea que el reino de Dios está aquí en la tierra, en medio de la iglesia, el Señor Jesucristo. ¿Y cuántos dicen amén? Todos tenemos un pedacito de cielo aquí en la tierra, cuando estamos caminando en obediencia. Hay personas que dicen: no, es que cuando yo ya esté en la presencia de Dios voy a disfrutar. Sí, vamos a disfrutar de muchísimas bendiciones, pero es que esas bendiciones las empezamos a disfrutar también desde aquí, cuando estamos caminando en esa obediencia y cuando verdaderamente el reino de Dios está en nuestros corazones. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a nuestro pastor, que es el Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, el cual dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cómo se fue aquel hombre a vender todo lo que tenía? ¿Cómo se fue? Gozoso, gozoso. ¿Te acuerdas cuando recibiste a Cristo en tu corazón? Ese gozo tan grande en tu corazón. Amén. Ese gozo que no cabía en tu corazón, porque tú encontraste ese tesoro escondido, encontraste esa bendición de Dios. Cuando nosotros entendemos lo que significa el reino de Dios en nuestras vidas, no es con tristeza que soltamos las cosas, no es con tristeza que nos alejamos de ciertas circunstancias que sabemos que no nos va a permitir avanzar en el reino de Dios. Lo hacemos con gozo, renunciamos a lo que tenemos que renunciar por seguir y servir a nuestro Señor. ¿Y cuántos dicen amén? El primer principio es el valor, o sea, valorar el reino de Dios, lo que tiene valor. Vamos a leer Filipenses capítulo 3 versículo 7. Filipenses capítulo 3 versículo 7. Dice la palabra de Dios: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. El apóstol Pablo entendió que el tesoro del reino de los cielos no se compara a nada. Amén.
Di conmigo, el tesoro del reino de los cielos no se compara a nada. Dice acá, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si tu tesoro está en el reino de Dios, tu corazón está en el reino de Dios. Amén. Vamos con el segundo principio. El segundo principio que vemos en la palabra de Dios lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Vamos a leerlo en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 4 en adelante. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Lo que el Señor nos habla y lo que Dios nos ministra en este día es que de pronto tú dices, pero bueno, yo no he entendido el valor de ser del reino de Dios. Yo no he podido encontrar ese tesoro escondido. ¿Sabes qué es lo hermoso? Que hoy, cuando terminemos el mensaje y el Espíritu Santo de Dios lo aplique a tu corazón, vas a desear, vas a anhelar tener ese tesoro en tu vida. ¿Y cuántos dicen amén? Y los que lo tienen lo van a valorar muchísimo más, porque lo hermoso es eso, que el tesoro del reino de los cielos está disponible para todo aquel que quiera acercarse a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15 versículo 4 en adelante. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor Jesucristo. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El segundo principio del reino de Dios para vivir nosotros en bendición es la permanencia. Di conmigo, permanencia, permanencia, permanecer. En los últimos tiempos se ha levantado no digamos una generación, digamos más bien se ha levantado como una cultura. Y esa cultura es esa cultura de lo temporal, de lo temporal. Antes era muy normal ver muchas cosas que permanecían. Pero ahora hoy en día es la cultura de lo temporal, lo rápido, lo breve, lo temporal. Y entonces ahí vemos muchas relaciones temporales, ¿sí? Vemos matrimonios temporales, vemos amistades temporales, vemos muchos trabajos temporales. Hay personas que nosotros vemos que cada día están cambiando. O sea, hoy hacen una cosa, mañana otra. Hoy tienen una relación, mañana tienen otra relación. Hoy estaban muy enamorados y mañana ya se enamoraron. Y pasado mañana vuelven y se enamoran, y al otro día vuelven y se desamoran. O sea, es una cultura de lo temporal, no algo permanente. Ya hoy en día ver una persona que se establece y echa raíz y da frutos en un lugar, ya sea en un trabajo, ya sea en un ministerio, ya sea en una iglesia, ya sea en tu matrimonio, ya sea en tus relaciones de amistades, que conservas amistades de años, que tienes amistades que los conoces hace años. O sea, eso es permanencia. Nosotros tenemos que entender que en el reino de Dios hay un principio que es el principio de la permanencia. Di conmigo, permanencia. Y ahí es donde dice la palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice el Señor Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Una permanencia total, real y verdadera diariamente, constantemente con nuestro Dios. ¿Y cuántos dicen amén? No podemos ser cristianos de cada semana, no podemos ser cristianos de cada mes. Tenemos que tener una relación viva y eficaz con nuestro Dios cada día. Y la iglesia del Señor dijo
Amén. Es algo permanente. Su presencia en nuestras vidas tiene que ser permanente. Su amor y su dirección. Todo lo que tú hagas tienes que ser permanentemente aferrado a Dios. Que tú vas a hacer algo, vas a tomar una decisión. Siempre le pides al Señor que te guíe y te dirija. ¿Cuántos dicen amén? Permanecer. Di conmigo, permanecer. Dice la palabra de Dios: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Será que estás pidiendo algo y aún no ha sido hecho? Y ahora la pregunta es: ¿cuánto es tu permanencia con Dios? ¿Cuánto es tu relación con Dios? ¿Cuánto es esta búsqueda con Dios? Hoy te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y voy a desatar sobre tu vida una palabra de bendición en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios establece su palabra para siempre. Amén. Y hoy yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que tú permaneces pegado, aferrado a la presencia de Dios cada día, cada tarde, cada noche. Hoy yo declaro sobre tu vida que tú, tu familia y tu hogar no se separan, sino que permanecen para siempre aferrados de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios y Padre Celestial. Dice la Biblia: porque separados de mí nada podéis hacer. Y nada es nada. Amén. Tenemos que vivir aferrados de la presencia de Dios. El primer principio que vimos es el principio de valoración. Di conmigo, valoración. ¿Valoras el reino de Dios? Sí, lo valoras, porque hoy estás aquí congregándote. ¿Valoras el reino de Dios? Sí, porque te esforzaste y llegaste a la casa de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Valoras el reino de Dios? Sí, porque cada día quieres aprender más de la palabra de Dios para seguir avanzando. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Valoras el reino de Dios? Sí, porque el Espíritu Santo de Dios está en ti y el Espíritu Santo fue el que te trajo en este día a este lugar. ¿Valoras el reino de Dios? Sí, porque tú tienes ese temor santo en tu corazón. ¿Y cuántos dicen amén? El Espíritu Santo de Dios mora en ti y te da esa valoración para el reino de Dios. Permanencia es el segundo principio. Permanecer en Cristo. Permanencia. Acuérdate, no podemos ser temporales, tenemos que ser permanentes en nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos que ser siempre los mismos delante de Dios y delante de los hombres. Obrar con rectitud delante de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Y nuestro tercer y último principio está en Mateo capítulo 6, versículo 31 en adelante. Mateo capítulo 6, versículo 31 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. El tercer principio del reino de Dios es el principio del servicio. Diga conmigo, servicio. Dice la palabra de Dios: no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. En otra versión que estaba leyendo dice más o menos así: ¿y por qué te afanas o por qué te angustias? ¿Por qué te afanas y por qué te angustias buscando las cosas terrenales? Busquen primeramente el reino de Dios por encima de todo. Amén, dice la palabra de Dios. La palabra nos enseña que nosotros debemos vivir primeramente para el reino de Dios. ¿Y cómo vivimos para el reino de Dios? Sirviendo en el reino de Dios. Di conmigo, sirviendo en el reino de Dios. Lo que empieza diciendo la palabra es: no nos afanemos.
No nos angustiemos, no nos preocupemos, dice la palabra de Dios, diciendo qué vamos a comer, qué vamos a mercar, con qué vamos a mercar esta semana, con qué vamos a hacer la compra esta semana, cómo vamos a llenar la nevera, cómo vamos a llenar la alacena, cómo voy a hacer para comprar si no tengo, si no me ha llegado el pago, si no tengo el dinero, cómo voy a comprar, cómo voy a mercar, cómo voy a hacer la compra esta semana. Dice, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué vamos a tomar, se me acabó la leche, se acabó la leche del niño, se acabó la leche de la bebé, se acabó la leche, no tengo jugo, no tengo frutas, ¿qué voy a tomar? ¿Cómo voy a suplir para traer eso? Es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Y qué me voy a poner? No, ya en la iglesia me conocen todos los vestidos. Ya me conocen todas las corbatas y todas las camisas. ¿Qué me voy a poner? Tengo una invitación, tengo una cena, tengo una celebración. ¿Qué me voy a poner? Y caen en angustia, caen en desesperación. Y dice la palabra de Dios, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los inconversos, los incrédulos, los que no tienen a Cristo en su corazón, buscan todas estas cosas. Buscan lo terrenal, no buscan el reino de Dios. Y la Biblia dice que no nos afanemos, que no nos preocupemos. Usted lo puede leer todo en su casa. ¿Cómo empieza hablando de las aves? Cómo Dios sostiene, cómo provee para las aves. ¿Ustedes cuántas aves ha visto mercando en Publix? ¿O cuántos lirios o cuántas flores las ha visto de shopping en Macy's o vaya comprando ropa? No. Ellas no se afanan. Ellas tienen un creador que ve por ellas, que suple por ellas. Dios quiere llevar a su iglesia en un despertar de que entendamos que el reino de Dios es primero. Es como que Dios te dice, trabaja para mí y yo me encargo de ti. Trabaja para mí y yo me encargo de tus cosas. Trabaja para mí, sirve en mi reino y yo me encargo de tu hogar, de tus cosas. Pero lastimosamente hay parte en la iglesia que no ha entendido esta dimensión de lo que significa el reino de Dios. Y todos los días se levanta con el afán de conseguir más cosas materiales. Y es como si Dios le dijera, pero ¿por qué te afanas? ¿Por qué te angustias por tener más cosas materiales? Si primero es mi reino, todo lo demás te va a llegar. Todo lo demás es la añadidura. Y hemos pensado que la añadidura es solamente lo material. Hemos pensado que la añadidura es lo financiero. Hemos pensado que la añadidura, cuando la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás vendrá por añadidura, hemos asimilado que esa añadidura corresponde solo a la parte económica. Pero resulta que no. Esa añadidura de la que habla el Señor lo abarca todo. Si nosotros buscamos el reino de Dios, Dios trae el reino de sanidad a tu vida. ¿Y cuántos dicen amén? Si buscamos primeramente el reino de Dios, Dios trae el reino de paz, armonía y gozo a tu vida. ¿Y cuántos dicen amén? Si buscamos primeramente el reino de Dios, Dios establece su reino de victoria y bendición en nuestras vidas. Si buscamos el reino de Dios, verdaderamente tus sueños, tus anhelos y tus metas serán cumplidos, serán alcanzados. Pero no pensemos como piensan los incrédulos. No pensemos como lo que piensan los que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este trabajo? ¿Cómo voy a traer la provisión? ¿Cómo voy a traer el sustento? No quiero decir que nos descuidemos. No quiero decir que no trabajemos. No, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero lo que Dios quiere decir en su palabra es que nosotros entendamos que cada día que nos levantamos, lo primero es el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Hay personas que viven para el reino de Dios, gloria a Dios. Pero hay personas que viven del reino de Dios. Andan buscando qué te da Dios. Andan buscando la iglesia perfecta para establecerse.
Iglesia perfecta no existe en la tierra. La iglesia perfecta es la del Señor Jesucristo cuando estemos allá con Él. Pero mientras estemos en esta tierra van a haber fallas, van a haber dificultades, van a haber errores, porque donde hayan seres humanos hay errores y hay fallas. No es buscar la iglesia perfecta, no es llegar a una iglesia. ¿Qué tiene la iglesia para mí? ¿Qué tiene este ministerio para mí? Es tú mirar y decir: ¿qué falta en esta iglesia? ¿Qué puedo aportar en esta iglesia? ¿Qué puedo servir en esta iglesia? ¿Cuál es mi aporte en la obra de Dios? Amén. El reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Y tú dirás: pero pastora, yo no puedo servir en el reino de Dios porque es que no puedo trabajar en la iglesia. Yo no tengo tiempo. El reino de Dios está allá afuera también. El reino de Dios está en tu trabajo. El reino de Dios está en la universidad. El reino de Dios está en tu colegio. El reino de Dios está en tu familia. El reino de Dios está en tus familiares. El reino de Dios está allá afuera y necesitamos establecerlo en los corazones. Tú traes el reino de Dios donde tú estás. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Porque es Jesucristo el que llegó a establecer su reino aquí en la tierra. Iglesia, despierta. Iglesia, despertemos, entendamos que cada día debemos hacer algo para el reino de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Hay vidas perdiéndose. Hay almas que necesitan la palabra de Dios. Hay vidas que necesitan la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Establece el reino de Dios en tu vida y ponlo como prioridad en tu corazón. Amén, iglesia. La Biblia nos dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Dios te ha escogido a ti, amada iglesia. Dios te ha escogido a ti para que marques la diferencia donde estás. Cuando tú eres un hijo y una hija de Dios extraordinario, allá afuera estás predicando el evangelio de Dios. Cuando tu testimonio es intachable, cuando los de afuera te ven y ven la luz de Cristo en ti y ven la unción del Espíritu Santo de Dios en ti, ven que aunque tú estás ahí en medio de ellos, no eres como ellos. Ves que a pesar de que compartes con ellos, no estás con lo que ellos hacen. Das el amor de Dios, da la misericordia de Dios, pero tú permaneces delante de Dios en santidad. Cuando tú estás viviendo una vida así, el reino de Dios está predicando a través de tu vida. Porque la gente va a decir: esos cristianos son verdaderos y son reales. ¿Qué puedo hacer para el reino de Dios? A los soldados aquí en los Estados Unidos les ministran una frase muy fuerte y le dicen: no digas qué puede hacer mi nación por mí. Di todos los días: ¿qué puedo hacer yo por mi nación? Ahora tomémoslo nosotros a nivel espiritual. No digas qué puede hacer Dios por ti. No digas qué suple la iglesia para mí. No digas qué puede hacer este ministerio para bendecirme. Di qué puedo hacer yo para el reino de Dios. ¿Qué puedo hacer yo para mi iglesia? ¿Qué puedo hacer yo para el ministerio? ¿Qué puedo hacer yo para que el reino de Dios se siga extendiendo? El tercer principio, el principio del servicio. Y es el más hermoso y poderoso. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Sirve en el reino de Dios. Sirve en el reino de Dios, amada iglesia. Estamos en unos tiempos
donde la iglesia tiene que levantarse poderosa. Imagínate una iglesia del Señor Jesucristo que entienda lo que significa el reino de Dios verdaderamente. Que entienda lo que es servir y trabajar para el reino de Dios. Tú no estás aquí para ser solamente un empresario. Tú no estás aquí para ser solamente una secretaria. Tú no estás aquí para ser solamente un estudiante. No, tú estás en esta vida con un plan y un propósito muy grande de parte de Dios. Dios te ha creado para su reino. Dios te ha creado para predicar y anunciar la palabra de Dios. Dios te ha creado para grandes bendiciones, estableciendo su reino a través de tu vida. ¿Que Dios te va a bendecir? Sí. ¿Que Dios te va a prosperar? Sí. ¿Que Dios va a restaurar tu hogar? Sí. ¿Que Dios va a levantar tus hijos? Sí. ¿Que Dios va a transformar toda tu economía? Sí, sí, sí. Pero no te angusties. No te preocupes por lo terrenal. No gimas ni llores por lo terrenal. Gime y llora por el reino de Dios. No te desesperes por una provisión temporal. Desespérate por una provisión celestial en tu vida. No te levantes pensando qué meta voy a alcanzar hoy. Despiértate y levántate pensando a cuántos les voy a hablar de Dios en este día. A cuánto les voy a predicar. Por cuánto voy a orar. Por cuánto voy a ministrar. Levántate cada día colocando primeramente el reino de Dios en tu corazón. Pero que no sea una frase de cajón, iglesia. El reino de Dios no es una frase. El reino de Dios no es una canción. El reino de Dios es un estilo de vida aquí en la tierra. Es tan importante el reino de Dios que cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar dentro del Padre Nuestro, nos enseñó a pedir el reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como es en el cielo, así también en la tierra. ¿Y sabes a través de quién llega el reino de Dios? El poderoso, el inmensamente poderoso reino de Dios. ¿A través de quién llega aquí a la tierra? A través de ti y de mí. Di: a través de mi vida. El reino de Dios es liberación, es sanidad, es prosperidad, es restauración. El reino de Dios. Imagínate una iglesia que camine y se mueva diariamente en el poder del Espíritu Santo de Dios, para entender que no estamos en esta tierra para hacer algo temporal y pasajero, sino que estamos para establecer el reino de Dios. Imagínate una iglesia poderosa que entienda este principio, el principio de establecer el reino de Dios, el principio del servicio. Es una iglesia poderosa que se levanta en medio de una generación de angustiadores. Se levanta poderosa. Hoy Dios te trajo acá, amada iglesia, y hoy tú estás conectada, iglesia en línea, porque hoy el Espíritu Santo de Dios quiere desatar sobre tu vida una palabra profética, una palabra de afirmación, donde hoy y por hoy y definitivamente ya vas a entender que no es con angustias que vas a seguir tu vida. No te vas a angustiar por el pago del mortgage este mes, no te vas a angustiar por las deudas que tienes, no te vas a angustiar por nada de eso, porque hoy el Espíritu Santo de Dios va a sembrar tan fuerte y tan verdadero este mensaje en tu corazón, que vas a entender que tu llamado, tu prioridad es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Pongámonos en pie, amada iglesia. Pongámonos en pie. No es un país el que tiene tu bendición.
No es otra nación, otro estado, otro lugar en la que tiene tu bendición. Tu bendición está en Dios. Tu bendición está en Dios. No tienes para comer esta semana, dale gracias a Dios. ¿Será que Dios te va a dejar morir de hambre? ¿Será que Dios te va a dejar morir de hambre, iglesia? Si Él dice, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Tienen necesidad? ¿Será que Dios te va a soltar y te va a dejar solo? ¿Será que Dios te va a dejar sola? No, no y no. El enemigo te ha mantenido enredada, iglesia, buscando la añadidura, entregando tu vida, tu vigor a la añadidura y no al reino de Dios. Inviértete en el reino de Dios. Hay dones, hay talentos en ti que Dios te ha dado. ¿Y qué haces ahí sentado? ¿Qué haces ahí sentada? Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos para su reino. Ponlo en las manos de Dios. ¿No tienes tiempo? Dios te da el tiempo. ¿Tienes mucho trabajo y no puedes servir a Dios? Sirve a Dios y Él te dará lo que necesitas. Trabaja para Dios y Dios trabajará para ti. Trabaja para Dios y Dios proveerá para ti. Trabaja para Dios, para el reino de Dios. Trabaja para el reino de Dios y Dios enviará su provisión a tu vida. Padre, en esta tarde, Señor, nos levantamos como una iglesia, Señor, que cree en tus promesas. Hoy nos levantamos, levanta tus manos en donde estás. Hoy nos levantamos como una iglesia, oh Dios, que no nos movemos por vista, sino por fe, Señor. Padre, durante muchos años hemos pensado que tu reino ha sido en nuestras vidas lo primer lugar. Pero hoy reconocemos, Señor, hoy reconocemos que esas noches de desvelo, que esos dolores de cabeza, que esa angustia en nuestro cuerpo y en nuestro ser por los compromisos, por las cosas que tenemos que cubrir, esa angustia, esa desesperación, porque no ha llegado la persona que he estado necesitando o anhelando en mi vida, esa angustia, esa desesperación porque no he podido alcanzar la meta que he querido financiera para mi hogar, esa angustia, esa desesperación que he sentido durante tantos años porque no he podido alcanzar las metas y los logros que he querido, Señor. Hoy reconozco que todo eso ha sido porque verdaderamente no había puesto primeramente tu reino en mi vida, Señor. Y hoy me arrepiento. Pídele perdón al Señor. Hoy me arrepiento delante de ti, mi Señor. Hoy me arrepiento. Pídele perdón. Pídele perdón al Señor. El Espíritu Santo de Dios en este momento está colocando en tu corazón. ¿Qué es? ¿Qué es lo que no te ha dejado poner primeramente el reino de Dios en tu vida? El Espíritu Santo de Dios está ministrando tu corazón. Padre, hoy me arrepiento delante de ti, Señor. Hoy me arrepiento, Padre, porque hoy sé que tu reino no es una frase. Tu reino no es una canción. Tu reino, Señor, es una vivencia. Tu reino, Señor, es mi forma de vida, Señor. Y hoy te pido, hoy te clamo para que tu amado Espíritu Santo siembre en mi mente, en mi corazón y en mi vida que primero es tu reino, primero es tu reino, primero es tu reino. Yo fui creado para tu reino, yo fui creado para tu reino, yo fui creada para tu reino, díselo al Señor. Yo no estoy aquí por algo temporal, yo estoy aquí por algo celestial, eterno y para siempre. Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro por el poder de la palabra de Dios que llega una unción especial sobre cada vida, sobre cada corazón y sobre cada mente. Hoy desato por el poder de Dios, el reino de Dios
en cada vida, en cada corazón, en cada familia aquí representada. Hoy declaro que estos tus hijas y estos tus hijos sirven en tu reino. No van tras la añadidura, sino que sirven en tu reino, mi Señor. Hoy declaro que tu iglesia, tanto presencial como la iglesia en línea, Señor, es una iglesia que se levanta en poder, es una iglesia que se levanta en autoridad para entender que lo primero es el reino de Dios. Lo primero es el reino de Dios.